capítulo 8, verso 14, y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Del Evangelio de Juan solo leeremos la primera parte. Y diga gloria a Dios, porque Él está con nosotros y a su nombre es dada toda la gloria. Amén. Cuando encuentre su lectura, diga gloria a Dios. Romanos 8, 14 y el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer el verso 13, la primera parte. Todos juntos, como dice Juan 8, 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, todos juntos una vez más, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya hasta se lo aprendieron, ¿verdad? Ya le quieren copiar a los niños de la Unidad Santa Fe. Ellos tienen una memoria fotográfica. Nada más les dicen una vez el texto y ya se lo aprendieron. A ver, ustedes solitos dicen. ¿Qué le dice a la hermana? A ver, dime cómo dice. No, usted se lo tiene que aprender. Él está corriendo. ¿Cómo dice? A ver, todos juntos dicen. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos, esto no se le debe de olvidar nunca a un cristiano. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si el tema dice que el Espíritu Santo es mi guía, entonces yo soy verdaderamente un hijo de Dios. Y yo les podría decir que ahí terminó el tema, pero el Señor también quiere hablar a nuestros corazones a través de esta palabra. Última vez dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Lástima que yo no traigo paletitas, si no les daba una paletita, ¿no? Y la hermana Selina dice, no, pues yo quería paleta. ¿Ya se lo aprendió, hermana Selina? ¿Sí o no? A ver, dígalo. ¿La cita? Romanos 8:14. ¿Le damos paletita a la hermana? No, al contrario, que ella nos dé la paletita. Es un privilegio aprenderse la palabra de Dios, ¿no? Y más que un privilegio, es una gran bendición y es una fortaleza para nuestras vidas. Como dice Juan 16:13, la primera parte. Juan capítulo 16, verso 13. Todos juntos dicen. Hasta ahí nada más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Sí coincide con nuestro tema, ¿no? El Espíritu Santo es mi guía, el que me guía, el que me conduce. Oremos. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos en esta hora, primeramente, Señor, que nos ayudes a ser tus hijos, para poder ser guiados por tu Espíritu Santo. Gracias en esta noche porque tú nos hablas. Gracias en esta hora porque tú nos llenas. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Tome su asiento. La palabra de Dios nos enseña entonces, porque yo tenía una serie de preguntas, a veces cuando estamos aprendiendo del instituto, pero esos dos textos me dieron totalmente toda la respuesta, ¿sí, hermanos? Normalmente alguien pregunta, ¿qué se necesita? Fíjese, ¿qué se necesita para ser guiado por el Espíritu Santo? Muchos lo saben, pero la Biblia es clara. Amén. ¿Qué se necesita para ser guiado? Ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, esto es el derecho y el poder de ser llamados a
al ser hijos de Dios, entonces dice Juan capítulo 16, ¿sí es el 16? El verso 13, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Cuando no conocemos la verdad y no somos guiados por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que somos arrastrados, somos llevados a cualquier viento de doctrina, ante los ídolos mudos. La hermana Naní venía dando su testimonio ayer de una de mis tías, se cambió a otra, pues ya no es mi denominación, es otra corriente doctrinal como son los sabáticos. Y cuando la hermana Naní le estaba explicando, dice, es que es tan claro lo que dice la palabra. Pues sí, la palabra es clarísima, pero cuando no está la verdad, pues somos desviados. Todos los hijos de Dios, todos los que hasta para los niños, son hijos de Dios los niños. Pues el reino de los cielos es de ellos. Entonces ellos no van a tener error, no se van a equivocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que los guía. Amén, hermano. Entonces la Biblia nos enseña que solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Esto porque vienen las falsas doctrinas. Ahorita ya hay iglesias de lésbico gay y no sé qué tanto, y ponen sus colores y que Dios es amor y que la palabra de Dios es amor. Bueno, miren, a mí no me espanta eso, porque que el Señor lo reprenda y todo, pero simplemente la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, solamente esos son hijos de Dios. No los que están conforme a la corriente de este mundo, sino los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esto nos da a nosotros la certeza de que cualquier doctrina que veas que entra, me mandaba un video Moisés apenas de un perverso que dice que la mamá de Cristo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es nuestro. Bueno, muchas aberraciones, pero no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la enseñanza que nos deja la palabra en esta noche es que solamente los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Sí, hermanos? Habrá muchas equivocaciones. Bueno, estoy hablando a veces hasta de los movimientos cristianos, ¿sí? A veces tenemos nosotros conocidos o algunos hermanos, y esto que nosotros vivimos, porque me preguntan, no, es que eso no es así. ¿Cómo que Dios les cambia el nombre? Pues nosotros no lo cambiamos, lo cambia el Señor, ¿sí? Y dudan, y el Señor lo dice en su palabra preciosa. ¿Sí, hermanos? Todos los que son guiados por su Espíritu, estos son hijos de Dios. Miren, hermanos, para poder alcanzar la vida eterna, porque muchos se confían, ya somos salvos, sí, pero la salvación se puede perder o no se puede perder. A ver, levanten su mano que dice que sí se pierde la salvación. Esto ha sido un debate de gigantes, no crean que nada más ahorita a nosotros se nos viene a la cabeza. ¿Sí sabe que hay debates muy grandes sobre esto, no? ¿Verdad que sí? Y hay debates de escuelas muy fuertes en cuanto a esto. Pero, pues la Biblia nos enseña, y nosotros también lo podemos comprobar, porque muchos dicen, ¿Dios te quita la salvación? No, Dios no te quita la salvación. Así como yo les he dicho siempre, así, ¿el gobierno te puede quitar el derecho de ir a la escuela? ¿José? ¿Cuántos años tienes, José? ¿20? ¿Cuántos años tienes? 11. José tiene 11 años y él tiene la certeza de que el gobierno no le puede quitar el derecho de ir a la escuela. Es un derecho, ¿no? Tiene derecho de ir a la escuela gratuitamente, ¿sí? Pero si tú faltas, dejas de ir, no llevas tareas, te portas mal, le andas pegando a los niños, le andas quitando el sándwich a los otros niños, les quitas el bon, bueno, tú no, otros niños, ya porque la hermana ya me está viendo, cálmese, hermano, cálmese, porque
Mi hijo no es así. No, pero si hay niños que se portan mal, ¿no? ¿Y si saben que los expulsan de las escuelas? ¿Verdad que sí? ¿Quién perdió el derecho? Entonces, ¿Dios nos quita la salvación? No, no. El humano o el cristiano la pierde, así como así como Esaú perdió la primogenitura, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, y después la quiso recuperar con llanto y con lágrimas, pero ya no fue posible. ¿Sí, hermanos? Esaú perdió la primogenitura. Saúl perdió el reino. ¿Dios se lo quitó? No. Dice que Dios nada más se lo traspasó a uno de sus semejantes. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿se puede perder la salvación? A ver, mi hermana Alejandra dice, no, hermana Alejandra. O sea, ya Dios no la dio, ya no la puedo yo perder. Depende de mí si yo la rechazo. Ajá. Pero no, o sea, sí entiendo lo que es el debate, pero no se pierde, porque lo que Dios te da, bueno, es más, si Dios me da un don a mí, no me lo puede quitar. No, pero sí sabe que aún con ese don mucha gente se va al Sí, infierno. aunque yo me pierda, pero el don no me lo quita. Ah, no, pues no. No se lo va a quitar. Pero sí podemos ser rechazados. Sí podemos ser rechazados. El punto es este, hermanos, para poder alcanzar la vida eterna, tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para poder alcanzar la vida eterna, tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. No es de otra forma, solo de la dependencia del Espíritu Santo, porque es el vicario de Cristo, es el que va a hacer todas las veces. Por eso dice Juan 16:13 en la primera parte: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, y no va a haber error. Y ya de ahí, todos los que son cristianos dependemos, para alcanzar la vida eterna, dependemos del Espíritu Santo. No hay otra cosa más, solo depender del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Platicar con el Espíritu Santo, dialogar con el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo todo el tiempo, debe ser nuestra tarea para poder alcanzar la vida eterna. La vida eterna ya fue pagada, la vida eterna ya fue adquirida, la vida eterna ya se nos es dada, pero para poder llegar allá tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? ¿Pueden decir gloria a Dios? Y el debate sí está en esa parte en donde Dios no nos va a quitar la salvación. Es lo que estoy diciendo a José. El gobierno no te puede quitar el derecho a ir a la escuela. Tú lo puedes perder, pero el gobierno nunca te va a decir: te voy a quitar el que vayas a la escuela, porque ya es un derecho consagrado en la Constitución, ¿no, hermano? Es como usted me regala una Biblia, me la da, yo la aprecio mucho, le doy importancia, pues yo me la llevo gozoso a mi casa. Pero si yo no le presto importancia y la dejo aquí, pues la desprecié, simplemente no le di la importancia. Pero si uno le da esa importancia a la salvación, claro, pues la trata de cuidar. Totalmente. Pero si yo la dejo aquí, quiere decir que no le dé la importancia de vida. Exacto. Y ya se perdió. Aunque usted quisiera después: hermano, regáleme otra Biblia. Pues a lo mejor si me arrepiento, a lo mejor ya cuando me estoy muriendo, a lo mejor. Es importante eso. Cuando estemos, mire, la palabra de Dios sí nos dice que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nada más que dice que los que recaen, ¿sí?, los que recayeron, así lo he leído también, ¿sí? Los que recayeron y una vez gustaron, no hay otro sacrificio. No se puede hacer otro sacrificio. La salvación es algo muy delicado, ¿sí? Y le decía yo a Moisés hace 2 noches, un hermano me preguntaba algunas cosas. Yo decía: mi hermano, si la salvación la podemos perder,
Para mí lo más valioso es la salvación de mi alma. Puede que pierda un trabajo, puede que pierda lo que puedo perder, todo. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero no perder la salvación. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en el sentido de alcanzar la vida eterna, para que no nos confundamos, porque muchos, aquí no, pues hasta ahorita y no lo sé, porque nadie me pregunta. Normalmente a veces dialogo mucho con el hermano Israel. Él me comenta algunas cosas de lo que él ve, y digo, pues sí, pero todo eso es herejía, y el enemigo lo usa para engañar a la gente. Y muchos están creyendo la mentira, pero dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y a toda la verdad seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios. No va a haber error, siempre vamos a ser guiados a la verdad, solo a la verdad. Y Cristo es la verdad. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros tenemos la convicción, esa convicción que nos da la seguridad, ¿qué es una convicción? Algo que ya es seguro, ¿no? Algo que sabes que no va a cambiar, algo que sabes que no va a ser quitado, algo que sabes que va a estar ahí siempre. Esa es la convicción. Entonces, si nosotros tenemos la convicción de que somos guiados, eso debe ser yo debo estar seguro que soy guiado por el Espíritu Santo. Si tengo esa convicción, entonces no va a haber error. Amén. Viene la prueba, viene la lucha, viene la adversidad, viene el engaño cuando viene el engaño del enemigo, casi hasta decimos, es un engaño. ¿Sí, hermanos? Viene un engaño. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ya lo percibimos. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Hay grandes preguntas a veces que nosotros debemos hacernos, porque al tener esto, nosotros podemos identificar si una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. ¿Se puede identificar, hermano, si una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos guiados en la verdad. Y al ser guiados en la verdad, cuando tú conoces algo, a mí me sorprende el dueño de este carro, lo conoce tornillo por tornillo. De verdad, yo estoy así, ¿cómo es? Digo, oiga, tengo este reloj, es esto. Pero suena como eso, no, llévalo al mecánico, dile qué es esto y te lo, así nada más por teléfono. Cuando tiene alguna medio duda, me dice, nada más mándame una foto, tómale un audio y mándamelo. Y me dice, no, es esto, falta esto, es un sensor, es esto, pasa esto, llévalo a que le arreglen esto. Son los bujes. ¿Y cómo sabe? Pues dice, mira, tengo años y años siendo mecánico especialista, mi profesión es ser mecánico especializado. Entonces no hay nada de un carro que yo no conozca. Hace como 2 semanas los vi a él y a uno de sus amigos armando tornillo por tornillo en carro. Pues con razón, lo conocen. Pero yo no sabría ni dónde va un tornillo y ellos dicen, no, este tornillo va acá y este tornillo va a este lado. Lo conocen porque son ya adiestrados. Amén. Los cristianos debemos ser adiestrados. Al ser guiados por el Espíritu de Dios, somos adiestrados. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que reafirmar ahora más esa convicción de que somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que nos va a dar esa seguridad. Si alguien está dudando, bueno, pues necesita, como dice el canto, necesito un encuentro contigo. Pero si ya no hay, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí, hermano? ¿No? ¿Tenemos dudas, hermano? ¿De que somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Sí, hermano? Somos guiados. Pero no tenemos dudas. Ya no hay dudas, ¿no? ¿Sí, hermano? Bueno, ahora nada más es reafirmar que verdaderamente somos guiados
Y eso es lo que nos va a dar mayor seguridad. Usted ve a una persona cuando no está segura al hablar, se puede dar cuenta cuando una persona empieza a tartamudear o a cantinflear, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Cuando empiezan a cantinflear, no, pues esta persona no está segura, hermano. Pero tenemos que ser adiestrados, ¿Sí? porque habla Dios, habla también el diablo. ¿Ah, sí? Y hablamos también nosotros. Entonces Sí. nosotros tenemos que ser adiestrados para saber que realmente sea el Espíritu Santo que Claro. nos esté hablando, que nos esté guiando. Sí, así es, así debe de ser. Debemos de estar adiestrados. Y ahí es donde viene el engaño. Cuando habla el enemigo, me hablaba mi hermana Laura y me decía, hermano, estamos pasando una cosa terrible, hermano. Y bueno, pues qué tan terrible puede ser. Pues a ver, hermano, llegó una hermana supuestamente llena del Espíritu Santo y las empezó a reprender a mi hermana Laura y a su sobrina y les dijo, ya el Señor declaró sanidad, pero ustedes dudan. No, pues nosotros hemos declarado, que yo se los dije a las hermanas, declararon que hay sanidad en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que declarar, no nos corresponde a nosotros saber si ya eso no es, a nosotros nada más se nos pide declarar. Eso es lo que tenemos que hacer. No, vamos a hacer una cosa terrible. Fíjese, hermana, aparte a esa hermana, apártela, ponga su mano derecha sobre su hombro derecho. ¿Sí? Esto es una autoridad, es una imposición de autoridad. Y usted le va a decir, como siervo de Jesucristo, en el nombre de Jesús, te ordeno que te sujetes. Pero tiene que tocarla, tiene que poner su mano sobre su hombro, su mano derecha sobre su hombro derecho. Esto es así. ¿Cuál es su mano derecha? Entonces, aquí. Esta es imposición de autoridad. Mano derecha sobre hombro derecho. En el nombre de Jesucristo, como siervo de Él, te ordeno que te sujetes. No habían pasado ni 5 minutos y me habló la hermana otra vez, me mandó un audio y me dice, hermano, mire, fue inmediato. Es que eso es así, porque hay un engaño. Y al haber un engaño, entonces nosotros tenemos que ser guiados y reafirmar que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, sí, ya reconoció. Su hija me hablaba en angustia y llorando, decía, hermano, yo no quiero que pase lo que le pasó a los hijos de Seba, como en el libro de los Hechos. ¿Sabe qué le pasó a los hijos de Seba? ¿Qué les pasó? Los encueró el diablo, los desnudó el demonio y se burlaba de ellos. O sea, no todos pueden entrar a una guerra espiritual así nada más porque sí, y yo hablo en lenguas y yo tengo el Espíritu Santo, pero no es guiado. Lo importante es ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahí entramos. Si ya recibió alguna vez el don, pero si no es guiado, entonces no sirve de nada el don si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí, hermano? Amén. Entonces, le decía a mi hermana, haga eso en el nombre de Jesús y apártela. Y de aquí en adelante que se sujete. Yo no dudo que esté llena del poder del Espíritu Santo. Lo que sí está en duda es el engaño en el que ella está cayendo y la permisión que lo reconoció inmediatamente aquella mujer y dijo, sí, de hecho yo venía con esa lucha y yo no me tengo que meter a la lucha espiritual, pero entrando la enferma me habló y me dijo, ya diles que ya hay sanidad, ya diles que ya. El diablo le habló a ella y le hizo caso más al diablo. Y empezó a hablar en lenguas, empezó a decir, ustedes no creen, ustedes son eso, ustedes son aquello. Para que vean cómo es el engaño. Por eso el Señor quiere hoy que nosotros aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Le dije, hermana, con la autoridad que el Señor me da y el Espíritu Santo me dice que le delego autoridad pastoral a usted en este momento, haga eso en el nombre de Jesús. Y mi hermana decía, sí, hermano, ya lo comprobé. Fue inmediato y ella empezó a llorar, dijo, me siento muy mal. Dame una palabra, dime, no, bueno, déjela ahorita. Nada más dígale que se sujete y que le pida perdón al Señor. Ya después Dios salvará su corazón. Pero ahorita nada más que se sujete y que guarde silencio. Y si hay palabra de Dios, de lo cual yo no dudo porque tienen el don, que lo manifiesten. Mire, el don
está sujeto al espíritu del profeta. Y el profeta está sujeto al pastorado local de la congregación. No pueden hablar todos la profecía como quieran, tienen que sujetarse. Amén, hermanos. Entonces somos guiados y eso nos va a dar la seguridad, porque el que nos conduce, el que nos guía a vivir el privilegio de ser hijos de Dios es el Espíritu Santo. A su nombre, al Espíritu Santo sea la gloria, porque Él es Dios. Y al hablar de Él también tenemos que glorificar su santo nombre. Aleluya. Bueno, mire, cuando una persona, un creyente, un hijo de Dios ha experimentado el nuevo nacimiento es simultáneo con la regeneración y es una parte integrante de la salvación, así como la santificación. Recuerde que las partes integrantes de la salvación es la santificación, la regeneración, la adopción, el nuevo nacimiento. Son partes integrantes de la salvación. Entonces, cuando una persona ha experimentado esto, entonces ahí, mire, cuando la gente le pregunta, ¿por qué dicen que se convierten? ¿Sí, hermano? Y usted dice, yo no sabía. ¿Sí le han preguntado eso o no? Hay gente que me dice, oigan, yo he escuchado que dicen cuando una persona entra ahí, dicen que se convierte. ¿En qué se convierte? Pues el Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando una persona experimenta dentro de lo que es la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración y la santificación, entonces esa persona ahora sí es convertida. ¿Sí sabe qué es una conversión? Ya deja de ser hijo del diablo, deja de ser hijo del mundo, hijo de la carne, ahora es hijo de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Eso es una conversión, una transformación. Si tiene dudas, pregúntenme. ¿No hay dudas? ¿No? ¿Hermano Alejandro? Pero también es bueno cuidar esa transformación, Esa conversión, porque en la Biblia la palabra dice que cuando se van esos espíritus mundanos, se van porque esto ya queda limpio, pero ellos se van, pero pueden regresar y regresan no regresa uno, sino regresan 7. Entonces, y la condición postrera viene a ser peor. Sí. Ese cuidado empieza en la mente. ¿Sí, hermanos? Ese cuidado empieza con la mente. Cuida tus pensamientos. Ahora soy hijo de Dios. Y ese cuidado debe ser siempre constante. ¿Sí, hermano? ¿Para qué? Pues para que mi condición no vuelva a ser peor que la primera. Si en la primera había grande lucha para que yo fuera salvo, había grande adversidad para que yo viniera al templo, la postrera, o sea la última, va a ser 7 veces más difícil. Entonces es importante cuidar, guardar, amén, esa conversión. No es una palabra bíblica en el tema de lo que dice el Señor Jesús, pero en el Antiguo Testamento el Señor se dice, convertíos a mí. Y el profeta Jeremías, el Señor le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El inicio de la conversión entonces, declarada, manifestada, ampliada y totalmente visible, es el bautismo. En el bautismo empieza esa iniciación, ahora ya visible, de esa conversión. ¿Sí, hermanos? Aunque ya está hecha la conversión espiritual, ahora en lo físico, se lo decimos a los hermanos que se van a bautizar, ahora el bautismo es esa
iniciación de la nueva vida. Porque ahí ya declaramos, muero para el mundo, muero para el pecado, muero para la carne, muero para el diablo, y ahora resucito en una nueva vida para Cristo Jesús. A partir de ahí entonces, mi vida es guiada por el Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento entonces, cada cristiano es beneficiario de los privilegios que Dios otorga. Y este es uno de los muchos beneficios, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si lo viéramos por el lado intelectual, no tiene nada que ver con intelectual, pero le voy a hablar de una cosa intelectual. Los jóvenes que van a entrar al nivel medio superior necesitan, ¿sí?, que alguien los guíe para el examen de admisión. ¿Sí sabían? ¿Verdad que sí? Ahí ponen los cartelones. Te preparamos para el examen de admisión al nivel medio superior. Y le ponen Comipens o Copimens, algo así. ¿Sí lo han visto? Entonces, ¿los jóvenes buscan esa dirección o no la buscan? Y hasta pagan, ¿eh? Prepárame para el examen. ¿Sí? Los que están en escuelas de paga, he escuchado que en algunas escuelas de paga les dicen, mira, el examen de admisión o la preparación para el examen de admisión para ti va a ser gratis porque tú eres alumno de esta escuela de paga, no te vamos a cobrar. Todos los que vienen de gobierno, de escuelas rurales o de escuelas federales o de escuelas de otro tipo, tienen que, nosotros tenemos el derecho, y ese es uno de los grandes beneficios del cristiano, amén, hermano, ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado. No, yo no puedo decir, o no lo digo como una forma de calificar, porque no es así, pero cuando mis hermanas de allá del pueblo de mi hermano nos hablan, dicen, hermano, ¿qué hacemos? Por la experiencia que el Señor nos ha dado, podemos dar, pero el Espíritu Santo es el que guía. Él es el que guía. Hermano, pues en base a la experiencia es esto o es aquello. En base a esta lucha fuerte que tuvieron antier mis hermanos el día martes, no, fue el día jueves, ayer en el día, en la mañana. Entonces, la mano tiene un significado. Miren, la imposición de manos tiene un significado tremendo. Cuando el Espíritu Santo ordena, porque dice, recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos. Y la imposición de manos es una orden solo, la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo es solo una indicación. No cualquiera puede imponer manos para que reciban el Espíritu Santo. ¿O sí? No, es solo una indicación y esa es una guianza de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, hace ya mucho tiempo, todavía estaba el cielo de Dios, mi hermoso Padre, mi amado Padre, y todavía estaba el templo así chiquito. Entonces, no sé si recuerdan algunos hermanos, llegó un varón y empezó a decir, habló en lenguas, empezó a hablar en lenguas. Y cuando empezamos a cantar, él empezó a brincar. No sé si lo recuerdan. Entonces, el siervo de Dios me hizo la indicación. Entonces yo fui y le puse mi mano sobre su hombro, de su hombro derecho, y le dije al oído, hermano, en el nombre de Jesús, sujétate. Haga de cuenta como que se le cortó la energía, se quedó así. Amén, 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 amén. Y así se quedó. Esa es autoridad del Espíritu de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Amén o no amén? No sé si ya le platicó su esposa, hermano. ¿Sí? Cuando entró a orar por la mujer, ¿se sujetó o no se sujetó? Se sujetó en el nombre de Jesús.
Los demonios también. Dice, hermano, no se sujeta a nada. Se tiene que sujetar. Declare esto y decláreselo con autoridad. Sí, hermano, sí se sujeta. Sí, se tiene que sujetar porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Es un gran privilegio entonces ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, este privilegio es para toda nuestra vida. Si yo acepto a Cristo hoy y nada más vivo 5 años, pues esos 5 años voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Siempre y cuando yo viva la vida de santificación, que es posicional y progresiva. La vida de santificación es necesaria para poder ver a Dios y vivir eternamente con Él. Y mediante esa vida de santificación posicional y progresiva, ¿qué quiere decir posicional? Que Dios borra todo mi pasado, Dios borra todo mi negro pasado, y a partir de ese momento me da una posición espiritual, y de ahí yo tengo que crecer y desprender. Gloria a Dios. Miren, esto de que somos guiados o de que tenemos ese privilegio, el Espíritu Santo lo hace con un propósito. El único propósito con el que lo hace el Espíritu Santo es que su voluntad sea cumplida, no la de nosotros. Si Él nos va a guiar, bueno, yo no he encontrado algún maestro que le guste a guiar a los alumnos y que ellos hagan lo que quieren, o que hagan la tarea o que no la hagan. ¿Sí habrá un maestro así? ¿Verdad que no? Todo maestro que se califique de ser buen maestro dice, no, aquí van a hacer las cosas. ¿No les dicen así los maestros? ¿O son así los maestros? Ah, no, si no quieren hacer la tarea. Los niños dicen, ay, ese maestro es bien buena onda. ¿Y por qué es bien buena onda? Porque no nos pide tarea. Ah, entonces no es un buen maestro, ese es un payaso. Puedes ponerle lo que quiera, delincuente, payaso, lo que quiera, menos maestro. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a guiar toda nuestra vida con el único propósito de que se haga solamente su voluntad y no la nuestra. Esa garantía tenemos y esa garantía es suficiente para nuestra vida. Por eso nuestra oración debe ser siempre, hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Es necesario entonces que reflexionemos sobre dos cosas. La primera, como pregunta, ¿por qué entonces, si hablando de esto, que somos o que tenemos la garantía o tenemos el beneficio de ser guiados por el Espíritu de Dios y que esa guianza es con el único propósito de que se haga su voluntad? La pregunta es, ¿por qué es necesario ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Quién me la quiere contestar? ¿Por qué es necesario ser guiado por el Espíritu Santo? La respuesta está en las dos cosas que le dije. La primera, que tenemos el derecho, tenemos el privilegio de ser guiados por Él. Y en segundo lugar, que esa guianza es para que su propósito se cumpla. El objetivo es que su voluntad se haga. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios? Para que nosotros cumplamos su propósito. Ahí es donde empieza el propósito de nuestras vidas. Porque si no entendemos el propósito de Dios para nosotros, hoy lo podemos entender al saber, primero, que tenemos el privilegio de ser guiados. Y en segundo lugar, que ese privilegio tiene un objetivo, que la voluntad de Él se cumpla por sobre todas las cosas. ¿Hay complicación en eso? No lo hay. Ahora sabemos que es necesario que seamos guiados por el Espíritu Santo para que se cumpla su voluntad, su propósito. Los propósitos de Dios son muchos y nosotros somos creados para que su propósito se cumpla. ¿Sí? Le decía a su esposa de mi hermano en esta mañana, hermana, ya el propósito de Dios está ahí. Mire cómo surgió. Hermano, frente al cuarto de donde está mi hermana enferma, o está enferma, hay un oratorio. ¿Así le dicen, hermano, oratorio? Hay un oratorio ahí. Algo
momento que escuché la palabra oratoria dije, gloria a Dios, pero después me dice, no hermano, ahí está lleno de ídolos. Está lleno de ídolos y hay cajas llenas de muñecos, que unos que para la siembra de maíz, otros que para la siembra de arroz, otros para la siembra de frijol, para la siembra de jícamas. Bueno, no sé, yo estoy quizás exagerando, pero para que sus siembras se den, allá hacen ese tipo de trabajos, de hechicería. muñecos, de hechicería, ya los tienen guardados. Ellos tienen guardados. Entonces, miren, el propósito de Dios viene así. En ese momento me dice la hermana, pero es un lugar que está abandonado. ¿Cierto o falso? Está abandonado. Era de mis abuelos o de los abuelos de mi mamá, sus hermanos de mi mamá y sus tíos, pues ya todos están en la Ciudad de México. A nadie ya le interesa ese lugar. Dije, bueno, pero a Dios sí le interesa. Hermana, van a limpiar ese lugar. Van a limpiar ese lugar. Quemen todo. Hay una persona que tiene autoridad sobre ese lugar. Dijo, sí, es mi mamá. Ah, bueno, pues ella tiene que tener ese. Ah, pues ella tiene el deseo. ¿Va a ser una lucha fuerte? Sí, va a ser una lucha tremendísima. Porque no crea que el diablo suelta las cosas así como así. No, es una lucha encarnizada. Pero Dios está con ustedes. Amén, hermano, porque sí, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Un montón de cosas ahí, quémenlo todo, quémenlo en el nombre de Jesús. Préndanle fuego. Ese lugar lo van a limpiar bien y luego lo van a ungir. Ese lugar ya no lo van a dejar. Esa es casa de oración. Ahora es casa de Dios ahí. Diga gloria a Dios. Entonces, somos puestos para ser guiados por el Espíritu, pero para que se cumpla su propósito. ¿Sí, hermanos? No somos guiados para nuestro propio beneficio. Somos guiados para que se cumpla su propósito. Así va el proceso. Si tienen alguna duda, pregúntenme y el Señor nos dará la respuesta con su palabra. ¿No? ¿Vamos bien entonces? ¿Sí, hermano Alejandro? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, la segunda. Nada más levante su mano. No es levantarla por levantarla, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos han experimentado la guianza del Espíritu Santo? Levanta. Gloria a Dios. Entonces podemos decir que somos hijos de Dios. Uno de mis ex jefes me retaba y me decía, ¿tú por qué dices que eres hijo de Dios si yo también soy hijo de Dios? No, señor. Será usted un teniente coronel o lo que usted quiera, pero usted no es hijo de Dios. Y se enojaba. ¿Qué te crees o qué te sientes? No, yo no me siento nada. Yo solo sé que soy hijo de Dios. Porque a mí me guía el Espíritu de Dios. A usted no sé. ¿Quién lo guíe? Por su forma de vivir, por su forma de hablar, por fumar. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le gusta que usted esté fumando? No, pues no. Él mismo lo decía. No, pues no. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le gusta que usted esté maldiciendo con su boca cada que va a un semáforo y una tal por igual, el otro, más el otro, el otro? Pues no. Entonces usted no puede decir que es hijo de Dios y menos ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, Romanos 8:14 nos vuelve a recalcar esta hermosa expresión. Porque, fíjese esa expresión, porque normalmente cuando nosotros queremos reafirmar algo, con los porqués, este es uno de los porqués más importantes de la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí, hermanos? Porque todos, ese es uno de los porqués. Cuando te preguntan, ¿y por qué? Porque solo
los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son solamente los hijos de Dios. Ahora, la promesa que hoy es una realidad, el Señor Jesús lo promete, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar, los va a conducir, los va a direccionar. Al ser guiados, mire, en el Salmo 23 nosotros lo declaramos: tu vara y tu cayado son dos cosas diferentes, ¿sí? La vara, ¿para qué sirve la vara? Primero, ¿para qué sirve la vara? La vara servía primero para medir. Si alguien iba a trabajar en un campo, le decían: a ver, te tocan 10 varas, y le medían 10 varas. 10 varas a lo largo, 10 varas a lo ancho, 10 varas así. ¿No sabían eso? ¿No? ¿Usted sí lo sabía? Para medir tu área, o les llaman tareas también. ¿Cuál es mi tarea? 10 varas o 5 varas, dependiendo del trabajo que vayan a hacer. Te tocan, tu tarea son 10 varas. Yo lo aprendí eso en Morelos, en mi campo, ¿sí? Yo les dije: ¿qué es una tarea? Ah, es que nos miden con varas. Miden la vara y con eso, pues, es nuestra tarea, ¿sí? Entonces, primero la vara sirve para medir qué tramo vas a avanzar, o qué tramo vas a hacer, o qué tramo vas a trabajar. Ese es el primer paso de la vara. El segundo paso de la vara, ¿para qué es ahora sí? Para guiar. El pastor llevaba la vara, y si un borreguito con la vara nada más le hace así, pum, 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 órale, vámonos. Y el borreguito se regresa al redil, ¿sí, hermanos? Y después la vara sí es para corregir, ¿sí, hermanos? Si ya era necio el borreguito, entonces sí, ya normalmente primero se la suman así del aire. Ya saben qué hacen, ¿no? Pues nos regresamos. Pero si son necios, entonces sí, les dan un varazo, ¿sí, hermanos? Nosotros lo declaramos en el Salmo 23: tu vara, la vara para medir, la vara para guiar, la vara para corregir. El cayado es protección, porque el cayado es un bastón ya más ancho, más grueso, y que inclusive en la parte de arriba traía una especie de gancho, ¿sí? Cuando el león o el oso llegaban a arrebatar la presa, el pastor con el cayado le pegaba en el hocico, y al abrir el hocico con el gancho jalaba la presa y se la quitaba, ¿sí, hermanos? Entonces, para eso es el cayado. El cayado es para protección, y todo eso es una figura de la guianza del Espíritu Santo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. ¿Le queda duda? No. Entonces, por eso dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahora la promesa del Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu, que ahora ya está cumplida totalmente desde el día de Pentecostés, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad y a toda la verdad. Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Bueno, aquí ya está en chino, ya no le entiendo nada. ¿No me creen? ¿No? A ver, a ver, tú si lo entiendes. ¿Cómo dice? ¿En qué está? En chino. Ahora sí está en chino. Le vamos a reclamar. Pero mire, lo importante de esto, hermanos, porque nosotros somos
A ver, no sé si le puedes poner un traductor aquí, no lo sé. Porque sí está en chino, ¿eh? En el momento de nuestra vida espiritual, cuando nosotros declaramos esto, yo ya se los he explicado muchas veces en el Salmo 23, y es una expresión de la vida espiritual. Todas las palabras del Salmo 23 son una expresión de la vida espiritual. Jehová es mi pastor, ¿sí? O sea, el Todopoderoso, el que usted pueda ver ahí en cualquiera de sus nombres, es mi pastor. El Roí, ahí está, ¿cómo está? Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Él es mi pastor. ¿Sí? No. Sí, no. En nuestra vida espiritual, entonces, hay esa declaración. Entonces, si yo lo declaro, si yo ya lo expreso con ese fervor de fe, el Señor es mi pastor. Él es el que me va a guiar. ¿Sí, hermanos? Una de las expresiones que decía, no sé cómo se llama la sobrina, hermano, la que es la hija de la hermana esta que llegó a... Bueno, la sobrina es su hija, ¿no? De la hermana, es la hermana de su esposa, la mayor. Y su hija, ¿cómo se llama? Ella me decía, fíjese, dice, hermano, yo no tengo mucha experiencia en esto, yo no tengo mucho conocimiento de esto, creo en todo esto porque sé que el Señor se puede manifestar y puede hacer lo que quiera, pero también alcanzo a entender que cuando el Espíritu Santo habla y el Señor nos habla, primero nos habla conforme a la palabra, y en segundo nos habla con amor. La exhortación del Señor siempre va a ser con amor, nunca va a ser con ira, no, ni menos con desprecio, es con amor. La exhortación del Señor siempre va a ser con amor, ¿sí? Entonces ella me decía, yo alcanzo a entender entonces, hermano, que mi mamá está actuando en su carne. Bueno, ya no les terminé de decir esto porque ella me decía, yo no quiero que pase lo que le pasó a los hijos de Seba. Bueno, los hijos de Seba, según el libro de los Hechos, se fueron a una ciudad a expulsar demonios y el demonio los encueró, los desnudó y salieron corriendo. Los 4 hijos de Seba salieron huyendo. Entonces me decía, y en el momento que me estaba diciendo, yo no quiero que pases, en ese momento el espíritu malo se empezó a burlar de ella. Dice, sí, hermano, se está burlando de ella. Mi mamá está que sí hablando en lenguas, pero el enemigo se está burlando de ella. Entonces es ahí donde entra la dirección del Señor o la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Cuando no se tiene la guianza, ¿qué pasa? Se empieza uno a angustiar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo controlo esto? ¿Qué se hace? No tengan temor, Dios está con ustedes. Haga esto. Amén, hermanos. Y siendo guiados por el Espíritu de Dios, hay un resultado. Y ella puede dar testimonio de eso. Amén. Hermano, sí, entré al cuarto y le dije esto. Y se sujetó. Gloria a Dios. Pues ese poder y esa autoridad le está dando el Señor. Ya no duden. No, hermano, ya lo comprobé también el demonio. Lo reprendo y se sujeta. Pues tiene que hacerlo porque estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no hacemos nada. Solo hacemos la indicación que nos da el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en nuestra expresión, ¿sí? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Son 2 cosas que estamos pidiendo.
Tu vara me va a medir. ¿Sí, hermanos? No es hasta donde yo quiera, es a donde el Espíritu Santo me guíe y me mande y me ordene. Amén. ¿Sí, hermanos o no? Esa es la primera parte de la guianza. Bueno, ¿no lo cantamos? Seguiré lo tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera, fiel, te seguiré. Yo te seguiré en el huerto por la vía dolorosa. Y con mi alma tan gozosa, moriré contigo, mi Jesús. Amén. Déjenme ver si se quita lo chino. No. Algo pasó aquí, no sé. ¿Mandé? Vamos a ver, dijo un ciego, pero era chino. Amén. Diga gloria a Dios. Podría yo bosquejar otra cosa, pero gloria a Dios. No sé, a ver, búsquelo ahí, tú sabes. Gloria a Dios. Ese. Pero no sé cuál era. A ver. Sí. Es que se puso la hora de China. Gloria a Dios. Bueno, pues yo creo que es suficiente, ¿no? ¿No? ¿O no es suficiente? ¿No habló el Espíritu Santo a su vida? ¿Sí? Normalmente, en otros casos, pues yo me preparo con más cosas, ¿no? Pero yo creo que el Espíritu Santo dice, pues ya. Yo creo que si es poquito, guárdalo al tesoro. Y si es mucho, pues también guárdalo al tesoro. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. ¿A quién le corresponde la oración? Yo a veces hermano Israel dice aquí que le toca la oración.